yo pueda predicar con libertad en esta noche la palabra de Dios. Así como está de pie, extienda su mano hacia un servidor y pídale al Señor que Dios me ayude a predicar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos ayudes a compartir esta palabra, Señor. Atamos toda boca mentirosa del infierno, Señor, que se quiera levantar en contra de tu pueblo, de tu iglesia, mi Dios. Señor, reprende toda obra del enemigo en el nombre de Jesucristo, Padre. Te pedimos, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a predicar esta bendita palabra. Lo hacemos en el temor de Dios. Unge una vez más mis labios, Padre, para que pueda compartir esta palabra y pueda bendecir la vida de mis hermanos y de aquellos, Señor, que nos siguen a través de las distintas plataformas. Padre, tendremos cuidado de entregarte la gloria y la alabanza a ti, mi Dios, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesucristo de Nazaret, el único que es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén, amén. Tomen su lugar, mis hermanos, y yo quiero predicar en esta noche, yo quiero compartir este mensaje, el cual yo le he titulado Los enemigos del cristiano. Los enemigos del cristiano. Y tal vez alguien de los que están aquí se pregunte: pastor, ¿usted me está diciendo que yo tengo enemigos? Sí, señor, eso es lo que yo le estoy diciendo. O usted se refiere tal vez a mi hermana en Cristo, ¿verdad? Diría tal vez alguna persona, la que se sienta por ahí de aquel lado y la que me está dando muchos problemas. Déjeme decirle que no me refiero a su hermana en Cristo, esa hermana que usted cree que le está dando muchos problemas. Ella no es su enemigo. Tal vez alguien más por ahí se pregunte: entonces usted se refiere a mi esposo, pastor, ¿verdad? Porque ese hombre me está haciendo la vida muy difícil. Déjeme decirle, hermana o hermano, que no, tampoco me refiero a su esposo, tampoco me refiero a su esposa, no me refiero tampoco a su familia ni a sus familiares, no me refiero tampoco a sus vecinos o a sus compañeros de trabajo. Porque la Biblia dice que nosotros, los cristianos, no tenemos lucha contra ¿qué, hermanos? Contra sangre y carne, ¿cierto? Nuestra lucha no es contra personas. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. La lucha que nosotros los cristianos es una lucha espiritual. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Muy bien. Entonces, déjeme decirle que existen tres acérrimos enemigos que cada uno de nosotros como cristianos tendremos que enfrentar mientras estemos en esta vida. Y el primero de ellos es el diablo y sus demonios. La Biblia lo llama huestes espirituales de maldad. Ese es el primero de los enemigos de los creyentes, de los hijos de Dios. El segundo de ellos, hermanos, es el mundo y sus deleites. Sabe que el mundo muchas de las veces va a tratar de arrastrarnos, va a tratar de sacarnos y va a tratar de hacer que perdamos la posición que usted y yo tenemos en el reino de Dios. Y el tercer enemigo que nosotros como creyentes tenemos es nuestra propia carne. La Biblia lo llama los deseos pecaminosos de nuestra propia carne. Diga conmigo, ese soy yo. Y a veces ese es el peor de todos. Pero hermanos, el día de hoy, por cuestión de tiempo, solamente le voy a hablar acerca del primero. Solamente le voy a hablar acerca del diablo y sus huestes espirituales de maldad. Que el Señor Jesucristo los reprenda. Amén. Fíjese, Santiago
el libro de Santiago, hay un versículo, hermano, que yo considero que es un versículo muy, muy poderoso para aquellos que quieren sacudirse al diablo y sus demonios. Santiago capítulo 4, versículo 7, nos da una valiosa instrucción acerca de este primer enemigo. Y yo le aconsejo que guarde y aplique este versículo en su vida. Fíjese bien, guárdelo, memorícelo y aplíquelo sobre todo en su vida. Porque ahí está la clave de su victoria. Si usted quiere vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, guarde ese versículo, memorícelo y aplíquelo en su vida. Ahí está la clave de su victoria contra el reino de las tinieblas. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios. Sométete a Dios. Somete tu vida en obediencia a Dios. Resiste al diablo. No pienses que porque vas a someterte en obediencia a la palabra de Dios, el diablo no te va a atacar. No, va a venir a quererte atacar. Y muchas de las veces quiere atacar a aquellos que caminan en obediencia a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que va a hacer el diablo? Dice que el diablo huirá de vosotros. Un hombre o una mujer que vive una vida sometida a Dios, que vive en obediencia a Dios, van a venir ataques del enemigo, pero el enemigo no va a poder, va a querer tratar de atacarlo por aquí, dice no puedo. Va a tratar de atacarlo por acá y dice tampoco, tiene la puerta cerrada. Va a tratar de atacarlo por acá y dice no puedo, no tengo forma de entrar en ese hombre, en esa mujer. Tienes que resistirlo y lo único que le va a quedar hacer a ese espíritu maligno es que él va a tener que huir de tu presencia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos le creen al Señor? Fíjense, hermanos, cuando la Biblia nos da esta instrucción, someteos pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Cuando la Biblia nos da esta instrucción, resistid al diablo, quiere decir que tarde que temprano este ser maligno buscará atacarnos. No solamente a nosotros, sino también a los nuestros. Él va a tratar de atacar a nuestros hijos. Él va a tratar de atacar a nuestros jóvenes. Y aún a los bienes que usted y yo poseemos. A todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Va a tratar de arruinarlas, va a tratar de querérnoslas quitar. Esa es la forma como el enemigo, para tratar de desanimarnos. Esa es la forma como ellos operan. Es importante que conozcas a tu adversario. Que sepas cómo él trabaja, cómo él opera. Y sepas qué es lo que tú tienes que hacer para que sepas cómo puedes defenderte. Hermanos, y para eso el enemigo cuenta con huestes espirituales de maldad que están a su servicio para que lo apoyen en esa encomienda que él tiene. Pero déjeme decirle que si usted y yo vivimos una vida sometida a Dios, no podrán hacer absolutamente nada en contra de nosotros, a menos que el Señor, en su perfecta voluntad, se los permita. Esa es la única manera. Solamente necesita que Dios le permita. Y solamente Dios va a decir, solamente te permito que hasta aquí. Solamente te voy a permitir que toques esto o esto, nada más. Un hombre o una mujer que vive una vida sometida a Dios, el diablo no lo puede tocar, a menos que Dios se lo permita. Hermanos, es por eso que usted y yo debemos de estar apercibidos. Es por eso que usted y yo debemos de estar preparados y debemos de estar alerta. ¿Cuántos están alerta en su vida espiritual? No duerma, hermano. Manténgase alerta. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, uno dice, pero es que yo no veo a nadie. Yo veo un hermano que me da problemas, veo una hermana que me da problemas, mi esposo, mi esposa, un familiar, pero yo no veo a nadie. Son seres espirituales de maldad. Son más reales que usted y yo existen. Y esos son los que mueven a las personas a veces. ¿Ok? Efesios capítulo 6, el versículo 12, hermanos. Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra tu esposo, hermana. No es contra tu esposa. No es contra tu hermana que está de aquel lado o tu hermano que está de aquel lado.
hay algo espiritual que se está moviendo ahí. Tienes que entender eso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Mira a tus enemigos. Sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, ellos planean allá en el segundo cielo cómo te van a atacar. Necesitamos tumbar ese pastor, necesitamos tumbar ese ministro de alabanza, necesitamos ese hermano desanimarlo, necesitamos dividir ese matrimonio, necesitamos esos jóvenes tentarlos para que ya no vengan a la iglesia. Así planean y trabajan ellos. Es por eso que necesitamos estar alerta, hermanos. Necesitamos tumbar esa iglesia para que cierre. Hay cosas que se ven y suceden aquí en el mundo de lo físico, pero se planean en el mundo de lo espiritual. Hay cosas que te pueden estar sucediendo en tu vida. Y tú dices, pero ¿por qué está pasando esto? Porque hay alguien que está planeando cosas en el ámbito de lo espiritual. ¿Se da cuenta de quiénes son nuestros verdaderos enemigos, hermanos? No se trata de personas, se trata de seres espirituales de maldad, que son invisibles ante nuestros ojos físicos, pero que son más reales de lo que usted y yo nos imaginamos. Y hermanos, estos seres espirituales de maldad tienen el poder de influenciar negativamente la vida de aquellas personas que no se someten a Dios. Una persona que no se somete a Dios, sin que ella se dé cuenta o sin que él se dé cuenta, ese espíritu lo puede influenciar. La otra persona, si es una persona más espiritual, se va a dar cuenta de que hay algo moviéndose detrás de todo eso. Y sabe que tiene que orar. Aquí hay que meterle fuego. Aquí hay que ayunar, aquí hay que orar. No se trata de que te agarres uno con otro. Porque el diablo es el que viene y pica uno con otro. Y él se está riendo por acá y no lo ves. Es como un ser invisible. Y voltea y ¿qué pasó? ¿Otra vez? No, es el enemigo. Es un espíritu maligno, hermanos. Tienes que entender eso. Tienes que discernirlo. Alabado sea Dios. Es por eso, hermanos, que ahí se necesita mucha oración. Se necesita aprender a hacer guerra espiritual. Necesitas aprender cómo tienes que hacer guerra espiritual. Esto es más solamente que oración. Necesitas ser guiado por el Espíritu Santo para que el Señor te guíe. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está detrás de todo ese conflicto que está pasando? Puede ser en tu matrimonio, puede ser con tus hijos, puede ser con tus jóvenes. Algo está pasando y necesitas aprender a meterle guerra espiritual para tumbar todo lo que se está moviendo detrás de esa situación adversa en tu vida. Quiero que te pongas a pensar, tal vez alguien aquí está pasando por una situación adversa. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo no quiere venir? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué esto? Porque hay alguien que está trabajando. No creas que son ellos nada más. Hay alguien que está operando. La Biblia dice que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento para que mucha gente no le resplandezca. Es por eso que tú les hablas y les hablas y les hablas y no entienden. Porque hay que meterle primeramente fuego, hay que meterle leña, hay que meterle oración. Y a veces no queremos hacer eso, queremos ir directamente a la palabra. Tienes que aprender a orar, a hacer guerra espiritual por los tuyos, por tu matrimonio, por tu familia, por tus familiares. Queremos que la gente se convierta, pero no aprendemos a hacer guerra espiritual. Alabado sea Dios. Es muy importante, hermanos. Hermanos, la gente que se mueve en la carne no puede discernir estas cosas, no entienden que muchas de las veces es un espíritu maligno el que está detrás de toda esa situación adversa. Ellos piensan, hermanos, que sus enemigos son las personas. No, mi enemiga es mi esposa. Ella es la que no entiende. No, es mi esposo. Pero tú no te estás dando cuenta que hay alguien que está operando detrás de esa situación. Alabado sea Dios. ¿Me estás entendiendo, hermano? Alabado sea Dios. Sin embargo, hermanos, aquellos que son espirituales pueden discernir por el Espíritu Santo que lo que se está moviendo detrás de todo ese conflicto es un ataque espiritual. Muchas de las veces tú no sabes que hay un ataque espiritual. Hay algo que se fraguó. Hay armas forjadas. Cuando la Biblia dice de armas forjadas, son planes pestilentes en el reino de las tinieblas.
necesitamos planear cómo dividimos ese matrimonio, cómo tumbamos ese matrimonio, cómo tumbamos ese pastor, cómo desanimamos ese joven, para que ese hermano que se acaba de bautizar ya no venga, para que esa gente se bautizó pero que no dé fruto, que no haga nada. Ese es el trabajo de ellos. Tienes que aprender, tenemos que aprender a hacer guerra. Y fíjense, hermanos, en el libro de Job, en el capítulo 1 y capítulo 2, encontramos un ejemplo de esto que les estoy hablando. Y voy a tratar de resumirlo. Voy a hablar solamente un poquito acerca del inicio de Job, prácticamente el capítulo 1, unos cuantos versículos. Quiero tomar algo importante aquí. Y la historia comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado, ¿cómo se llamaba? Job. Y dice que este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, en pocas palabras, este hombre era un hombre que caminaba en obediencia y en sumisión a Dios. Las escrituras registran el testimonio de este hombre. La Biblia dice que este era un hombre que caminaba en obediencia y en sumisión a Dios. Y cuando una mujer o un hombre caminan en obediencia y en sumisión a Dios, el diablo no puede hacerles absolutamente nada. Y la Biblia da testimonio acerca de este hombre. Y dice que este hombre, hermanos, era un hombre sumamente próspero. Y dice que este hombre tenía 7 hijos, tenía 3 hijas, tenía 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos, y dice que tenía muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hermanos, este era un hombre sumamente próspero. Era un hombre sumamente bendecido por Dios. Y esto se debía, ¿sabe a qué se debía esto, hermanos? Esto se debía al nivel de obediencia y al nivel de sumisión a Dios en el cual este hombre se movía. Este hombre era bendecido en todos los aspectos de su vida. No crea que nada más económicamente. Hay gente que tiene dinero y piensa que eso es todo. Piensa que la bendición de Dios solamente se trata de dinero. No, señor. El diablo también te puede dar dinero. ¿O no es cierto? ¿Acaso los narcos y todos los famosos no tienen mucho dinero? El diablo también te puede dar dinero, pero esto no se trata solamente de dinero. Se trata de felicidad, se trata de armonía, se trata de paz. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero no tiene armonía, no tiene paz, no tiene felicidad, no tiene todas estas cosas. No tiene a Dios en su vida, que es lo más importante. Entonces este hombre estaba sumamente bendecido en todas las áreas de su vida. Hermanos, este hombre estaba sumamente bendecido, pero este hombre se debía a que era un hombre obediente, sumiso a la voluntad de Dios. Y hermanos, yo a veces me he dado cuenta que hay gente que ya Dios lo sacó del pecado. Hay gente que ya Dios lo sacó de su antigua vida, pero todavía le quieren seguir coqueteando al diablo. Ya están en el camino de Dios. Ya Dios los sacó de allá de donde andaban, hermanos. Y todavía le quieren andar coqueteando al diablo. Yo sé que no hay aquí de estos hermanos. Pero para los que nos están viendo por ahí, tal vez alguien de los que nos está viendo por ahí. Hermanos, hay cristianos, hay gente que quiere las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Aleluya. Los veo medios así como medios apachurrados, como que no quieren muy bien las bendiciones de Dios. Yo sí las quiero, yo no sé usted, pero yo sí las quiero. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Amén, aleluya, eso es. Hermanos, a veces hay gente que quiere las bendiciones de Dios, pero no se quieren someter a Dios. Entonces yo le pregunto, ¿cómo cree usted que Dios le va a proteger si ellos mismos le están abriendo la puerta al diablo para que él entre a sus vidas? ¿Usted cree que Dios le va a proteger de esa manera? ¿Usted cree que Dios lo va a prosperar, lo va a bendecir, lo va a guardar cuando le está abriendo la puerta a usted mismo, al enemigo, para que se meta? Hermano, claro que no. Y fíjese que la historia de este hombre continúa diciendo: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, mire la pregunta que le hace el Señor al diablo:
Y le dice, ¿de dónde vienes, diablo? ¿De dónde vienes? Le dice el Señor. ¿De dónde cree que venía este tremendo? De andar haciendo de las suyas, ¿verdad? Él dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Vengo de hacer pecar a los hombres. Ese es mi trabajo. Esa es mi consigna. Ese es el trabajo del diablo. Desanimar a la gente, hacerlos caer, tentarlos, hacerlos pecar, hacerlos prácticamente, hermanos, que no obedezcan a Dios. ¿Sabe cuál fue el problema por el cual el diablo fue echado del tercer cielo? ¿Sabe por qué fue? ¿Por qué fue? Por la rebeldía, por la desobediencia. ¿Sabe por qué Adán perdió su posición que él tenía en el jardín del Edén y fue echado fuera? ¿Por qué? Por la desobediencia, el pecado. Él lo sabe muy bien. Él lo sabe muy bien y ese es el trabajo de él. Hacer que aquellos que ya están en el camino de Dios no obedezcan a Dios, no se sometan a Dios. Le abran puertitas para que él, como esos ratoncitos, ¿verdad? Se escabullan y se metan. Así trabajan ellos. Así trabajan ellos. ¿Sabe cuál fue la clave de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? La obediencia. La Biblia dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieres victoria? Obediencia. ¿Quieres derrota? Desobediencia. Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Quieres sacudirte esos demonios? Sométete a Dios. Sométete a Dios. Y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. De andar haciendo maldades por aquí y por allá. Y sabe que el Señor le dijo, muy bien, pero ¿no has contemplado a mi siervo Job? ¿Sabes que este hombre es diferente a todos los demás? No hay otro como él en la tierra. Es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, Él camina en obediencia y sumisión a mi palabra. Es un hombre totalmente diferente. Alabado sea Dios. Entonces, fíjese lo que le dijo el diablo al Señor. Aquí hay buenas cosas para aprender, hermano, para aprender cómo opera el diablo. Porque él siempre trata de torcer todo lo que el Señor dice. Con que el Señor les dijo que no coman de este huerto. No, Él siempre trata de torcer todo. Escuchen una cosa, mire, para que puedan venir las bendiciones de Dios, primeramente tiene que venir la obediencia. ¿Es cierto o no es cierto? Y después de la obediencia, Dios derrama bendición y todo lo demás. Entonces fíjese cómo el diablo quiere cambiarle las cosas al Señor, así como se los cambió a Adán y Eva en el jardín del Edén. Entonces el diablo, fíjese lo que le contestó al Señor. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿acaso crees que él te obedece nada más así porque sí? Es lo que le estaba diciendo, fíjese cómo él juega haciendo preguntas, así como le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Fíjense cómo le quiere jugar con el Señor y le hace, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Y sabe qué es lo que le dice el diablo ahí, hermano, al Señor en el tercer cielo? Dice, ¿no lo ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, en otras palabras, el diablo le estaba diciendo a Dios, déjame decirte una cosa, Señor. Si Job camina en obediencia y en sumisión a ti, no creas que es porque te ama, no. Es solamente porque tú lo has prosperado y porque tú lo has protegido a él, a su casa y a todo lo que él tiene. ¿Usted cree que eso era verdad? O sea, diciendo, es como si yo dijera, Señor, si tú me bendices, me prosperas y esto me convierto al evangelio. Si no, no. Es una mentira. ¿Cierto, hermanos? Hermanos, nosotros nos convertimos por la gracia de Dios al evangelio. Y cuando empezamos a caminar en obediencia a Dios, vienen las bendiciones del Señor. Eso es lo que el diablo le estaba diciendo. No creas que es porque te ama, es porque tú le has dado todo esto. Es porque tú lo has bendecido, lo has cuidado, lo has guardado, lo has protegido.
y es que por eso Él te obedece. Pero quítale las bendiciones, ¿verdad que le dice? Pero quítale un poquito y verás si no blasfema contra ti. Y no crea que Dios fue engañado. No crea, había un plan divino detrás de todo eso. Y usted conoce la historia, hermanos. Déjeme decirle, hermanos, que esta es una gran mentira de parte del diablo. Porque Dios no trabaja así. Dios primeramente demanda obediencia y sumisión a Él y a su palabra. Y como consecuencia, Él derrama sus bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Cuántos lo creen eso, hermanos? El Señor te cuida, el Señor te guarda, Él te protege, Él te bendice, Él te prospera a ti y a los tuyos, siempre y cuando tú lo obedezcas. Esa es una condición de Dios. Esa es una condición de Dios. Dios dice, yo no me voy a comprometer a hacer todas esas cosas sobre ti si tú no te comprometes primeramente a obedecerme y a someter a tu palabra. Hermanos, eso lo dice Deuteronomio 28:1. Si usted mira ese pasaje en Deuteronomio 28:1, fíjese bien, dice, acontecerá, diga conmigo, acontecerá. Acontecerá. Es decir, sí o sí te va a pasar. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para hacer y guardar conforme a todo, hacer conforme a todo lo que en este libro está escrito, dice que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Se da cuenta cómo el diablo quiso cambiarle la cosa al Señor? Le dijo, Él te obedece porque tú lo has bendecido. Dios no trabaja así. Dios dice, obediencia primero, sumisión a mi palabra primero y luego viene lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Así es como trabaja el Señor, hermanos. Así es como trabaja el Señor. Alabado sea Dios. Hermanos, el diablo, fíjese bien, el diablo ha hecho creer a muchas personas, incluyendo a cristianos, que pueden vivir desobedeciendo a Dios y a su palabra. Y como quiera, el Señor tiene la obligación de bendecirlos. ¿Usted cree que es así? Eso es una mentira. Usted puede ser un creyente y ya estar en el camino de Dios. Pero si usted anda en desobediencia a Dios, ese es el trabajo del diablo. Hacer que tú y yo le abramos puertita para que Él pueda entrar. Él sabe que las bendiciones se adquieren por la obediencia. Y sabe que las maldiciones se adquieren por la desobediencia. Él sabe muy bien, es una ley espiritual. Diga conmigo, ley espiritual. Es una ley espiritual. Y cuando nosotros rompemos una ley espiritual, es ahí donde un espíritu maligno puede venir y atormentar nuestras vidas. Pero es que yo no sabía, ese no es asunto de él, de esos espíritus. Ellos simplemente vienen y tienen la autoridad y el derecho legal para atormentar la vida aún de un creyente por andar en desobediencia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Déjame decirte una cosa, para que Dios te guarde, para que Dios te proteja y para que Dios te bendiga, primeramente tienes que someterte a Él y tienes que someterte a su palabra. Ese es el orden divino, ese es el orden de Dios. Dios solamente va a librar, fíjese bien, hermanos, ¿cuántos han leído el Salmo 91? Las maestras le están enseñando a los niños el Salmo 91. ¿Cuántos se saben el Salmo 91? Hay que aprendernos ese Salmo. Pero no solamente aprendérnoslos, sino vivirlo. Fíjese lo que dice el Salmo 91, hermano. Le voy a leer, le voy a dar solamente unos cuantos versículos. Fíjese bien, hermanos. Dios solamente va a librar del lazo del cazador a aquellos que le obedezcan. ¿Sabe quién es el cazador ahí en el Salmo 91? ¿Quién es el cazador? El diablo, los demonios, andan cazando almas. Eso se dedican.
Cuando el Salmo 91 dice, Él te librará del lazo del cazador. Él te librará, ¿quién? El Señor. Él te librará de ese espíritu maligno que te anda rondando. Él te librará del lazo del cazador. Fíjese bien. El Salmo 91, versículo 1. Mire cómo empieza el Salmo 91, versículo 1. Para que usted vea que es exactamente lo que le acabo de decir con Job y con Deuteronomio 28:1. El Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasa? Morará bajo la sombra, el paraguas, el cuidado. ¿De quién? Del Omnipotente. Hermanos, hay gente que tiene, mira, aquí está el Salmo 91 abierto, mire, no es casualidad. No es casualidad. Hay gente que abre una Biblia y se lo pone en el Salmo 91 y piensan que es como un amuleto mágico. Y dicen, ay, para que Dios me cuide, y andan haciendo destrozos por aquí, por allá, y con la Biblia abierta en el Salmo 91. No, Dios no tiene ningún compromiso con una persona solamente porque abre una Biblia en el Salmo 91. El Señor dice, hey, espérame, hay una cláusula. El que habita al abrigo del Altísimo. Obediencia, sumisión a Dios. Morará bajo la sombra, el cuidado, la protección. Denle un aplauso al Señor. ¿Y sabe qué dice, hermano, otro pasaje ahí? Él te librará. Él te librará del lazo. ¿Qué es un lazo, hermano? ¿Qué es un lazo? ¿Qué es un lazo? Una soga, una cuerda. ¿Con qué lazan a un caballo, a una res? ¿Con qué lo lazan? Una soga, ¿verdad? Una atadura. Sí. Eso es lo que hace el diablo, hermanos. Pone ataduras en las personas. Te laza, te ata. Hay gente que tiene ataduras espirituales. Es el cazador, te cazó. Encontró una puerta de acceso. Había una puertita y dijo, ay, por aquí, vente por acá. Es como un ratoncito que se quiere meter y anda por aquí hasta que encuentra un agujerito donde meterse. Cuando encuentra un punto de acceso se mete y va a ser un criadero ahí adentro. Él te librará del lazo del cazador. El Señor. Aquellos que están en sumisión a Dios. De la peste destructora. Cuando la Biblia habla en el Salmo 91 de la peste destructora, está hablando de todo el trabajo demoníaco del reino de las tinieblas. Cuando habla de destructora, ¿sabe cómo se le llama a Satanás? El destructor. Jesús dijo que él viene a robar, a matar y a destruir. Él viene y destruye matrimonios, familias, iglesias, ministerios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, te protegerá, te guardará. El ángel de Jehová acampa alrededor ¿de quién? De los que le temen. ¿Y qué? Y los defiende a los que le temen, a los que caminan como Job, ¿verdad? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. El Señor está comprometido contigo. Si tú estás comprometido con Él, Él está comprometido contigo. El Señor no está comprometido con todo mundo, hermanos, solamente aquellos que deseen obedecer al Señor seriamente. ¿Me entiende? No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, te protejan, te cuiden en todos tus caminos. Y sabe que el Salmo 91 tiene 16 versículos. Y en el versículo 14, hermanos, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto José ha puesto en mí su amor, por cuanto en mí César ha puesto su amor, por cuanto en mí Mario ha puesto su amor, por cuanto en mí Lupita ha puesto en mí su amor. Es lo que el Señor dice.
Por cuanto en mí este hombre, esta mujer ha puesto en mí su amor, él dice, yo también lo libraré. O sea, él está comprometida conmigo y yo estoy comprometido con ese hombre, con esa mujer. Él ha puesto su amor en mí. Y yo le pregunto, hermanos, ¿cómo podemos demostrarle nuestro amor a Dios? ¿Cómo? Obediencia. Obediencia. Así. Cuando el Señor ve un hombre, un joven, una mujer que le obedezcan, dice, ese hombre me ama, esa mujer me ama. Le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Sí, Señor, pacienta mis. Pedro, ¿me amas? Qué importante para Dios es eso, hermano, el amor. Pero el Señor no quiere nada más de aquí de palabras para afuera, el Señor quiere obediencia, de verdad. Demuéstramelo. ¿Cómo, Señor? Con tu obediencia. Total sumisión a mí. Eso es lo que dice el Señor. Jesús dijo en San Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. Hermanos, guardar los mandamientos de Dios, dice el Señor, no son gravosos. No son gravosos. Para aquel que quiere obedecer a Dios, no son gravosos. Pero alguien que ya está aquí todavía quiere andar coqueteando allá, claro que son gravosos. Claro que son difíciles. Ay, esto también. Ay, también esto. Ay, pues entonces, quédate allá. ¿Para qué estás acá? Síguele allá. Pero allá el diablo te va a lazar. Allá no esperes la protección de Dios. Alabado sea Dios. Dios solamente está comprometido, hermano, a cuidar, a guardar, a bendecir espiritual, emocional y materialmente a aquellos que están comprometidos con el Señor. ¿Cuántos están comprometidos con Dios? ¿Cuántos están comprometidos? Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Dígale, Padre, yo estoy comprometido contigo. Yo estoy comprometido contigo. ¿Qué quieres, Señor, que haga? ¿Qué quieres que haga? Sí. Así que decirle al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Alabado sea Dios. ¿Quieres más versículos para que te des cuenta? Isaías 54:17. Isaías 54:17. ¿Sabes qué es lo que pasa con aquellas personas que caminan en obediencia? Aquellos que buscan la santidad, aquellos que buscan la consagración a Dios. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. ¿Sabes qué significa eso cuando dice Isaías 54:17? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Allá en el segundo cielo los demonios están armando armas, están forjando armas para venir contra ti y contra mí y atacarnos. Tengo que atacarlo en su salud, tengo que atacarlo por aquí, tengo que atacarlo por acá, tengo que desanimarlo, que ya no venga, que esto, que el otro. Así están. Son armas forjadas. Pero el Señor dice, aquellos que caminan en obediencia, hay una promesa. Diga conmigo, es para mí. Isaías 54:17, diga, es para mí. Ninguna arma forjada, diga conmigo, ninguna arma forjada contra mí, contra mi matrimonio, contra mi familia, contra mis hijos, contra mis finanzas, contra mis negocios, prosperará. Prosperará. No prospera. No prospera. Tienes que declararlo, creerlo sobre tu vida. Pero es que yo no veo a nadie, claro. Mira la situación que hay en tu vida, en tu familia. ¿Acaso crees que todo eso qué? ¿Quién crees que lo está tramando? ¿Crees que tu esposa, tu hijo o esto, el joven? No tenemos lucha contra sangre ni carne. Hello. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Así dice. Esta es la herencia. Diga conmigo, esta es mi herencia. Esta es mi herencia. ¿Cuántos lo creen? Declárelo, esta es mi herencia.
Así dice la palabra de Dios. Esta es mi herencia. Ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Esta es mi herencia. Condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Si tú caminas en obediencia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Alabado sea Dios. Tienes que creer esta palabra, hermanos. Esta es tu herencia, es mi herencia. Esa es la herencia de los siervos de Dios. Hermanos, un siervo, fíjense bien que es un siervo. Aquí hay un siervo de Dios, hay siervos de Dios aquí, ¿sí o no? ¿Hay siervos de Dios, sí o no? Aleluya. ¿Sabe qué es un siervo, hermanos? Un siervo es un esclavo. ¿Cuántos esclavos hay aquí? ¿Cuántas esclavas de Dios hay aquí? Esclavos del Señor, ¿cuántos hay aquí? Usted es un esclavo del Señor. Eso es un siervo. Eso es un siervo. Un esclavo. Una sierva de Dios es una esclava del Señor Jesucristo. Esa es la herencia de los siervos del Señor. Un siervo, hermanos, es un esclavo. Es alguien que le ha concedido, le ha cedido sus derechos a su dueño. ¿Quién es su dueño? ¿Cómo se llama su dueño? Dígalo fuerte, ¿cómo se llama su dueño? Dígalo más fuerte, ¿cómo se llama su dueño? Se llama Jesucristo. Él es mi dueño. Él es mi dueño. Él es mi Señor. Él me compró con su sangre. Fui comprado a precio de sangre. Soy un siervo de Dios, un esclavo de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía, Pablo, esclavo de Jesucristo. Lea la Biblia. Así dice o no dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Ya no tengo derechos. Yo perdí mis derechos. Cuando yo acepté a Jesucristo como mi Señor, yo perdí mis derechos. Soy un esclavo del Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir, dijo el Señor, dijo Pablo, es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea Dios. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros hemos cedido nuestros derechos a nuestro amo, a nuestro Señor, hermanos, ahora Él tiene la obligación de cuidarnos. Él nos cuida, nos guarda, nos protege y nos sustenta. ¿A cuánto los sustenta el Señor Jesucristo? ¿A cuánto les ha fallado el Señor? A nadie, hermanos. Yo no sé, pero a mí nunca me ha fallado el Señor, ni en mis peores momentos, ni en mis peores procesos me ha fallado el Señor. Bendito sea el Señor. Y fíjese, hermano, que su amo también no solamente lo cuida, lo guarda, lo protege, lo bendice, lo prospera, sino que también sabe qué más hace su amo por usted. Le da autoridad. Diga conmigo, me da autoridad. Le da autoridad sobre toda fuerza del diablo. ¿Sabe usted eso? Usted y yo tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Siempre y cuando obediencia. Ay, porque si tú quieres irle a hacer guerra al diablo y andas bien torcido, cuidado, porque es como ir a torear un panal de abejas, Si andas mal, yo te aseguro, te aconsejo una cosa, si no andas muy bien, mejor no ores por alguien que trae un mal espíritu. Mejor no te acerques, dile, mejor ore usted, hermano, mejor ore usted, hermana. No es miedo, es precaución. Sí, hermanos, eso es verdad. Sí, la Biblia registra a unos hombres, ¿se acuerdan? Los hijos de un tal Esebas, ¿verdad? Que dijeron, te conjuramos en el nombre de ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijo? Le dio de ese, ¿cómo se llama? Ese, pues, no sé, el que dice Pablo, el que predica. No sabían ni de quién se trataba. ¿Sí? ¿Y qué les dijo el espíritu maligno? A Pablo conocemos, ese es candela, ese hombre. Y a Jesús, ese Señor, ese se dobla toda rodilla. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que les dieron una pela y les dieron una corretiza, ¿verdad que sí? Hay que tener cuidado. Hermano, por este asunto de la liberación es cosa seria. Tienes que cambiar. Si te gusta la liberación, gloria a Dios. Si Dios te llamó también. Pero tienes que cuidar la obediencia y la santidad. No tengas puertitas abiertas porque por ahí se puede meter alguien. ¿Ok? Y fíjense, hermanos, ya estamos terminando, estamos aterrizando. Y en el libro de Lucas,
Lucas capítulo 10, versículo 19, le voy a hablar acerca de lo que le estaba diciendo, que su amo también le da autoridad. Pero en Lucas 10, 17, dos versículos antes, dice la Biblia que Jesús envió a 70 discípulos, a 70 de sus discípulos, está esa historia ahí, 70 discípulos a ministrar. Y estos hombres regresaron con gozo, gozosos. ¿Quién no le da gozo a veces cuando vemos los espíritus salir ahí encarrerados? ¿Verdad que sí? Y dice que los 70 regresaron con gozo. ¿Viste cómo? Y venían, yo creo, platicándose las historias. No, y de repente que pongo, y no, y que sale el otro. Porque así uno se goza platicando esas historias de victoria, ¿verdad que sí? Y dice que los 70 regresaron con gozo, ¿verdad? Diciendo, Señor, aún los demonios se nos, ¿qué? Sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sabe usted que los demonios solamente se van a sujetar a alguien que se sujeta a la autoridad de Dios? Es un principio espiritual. Si yo ando de rebelde, yo ando acá, ¿cómo quiero venir que los demonios se me sujeten? Sujétate tú primero. Te sujeto. Espérame, primero sujétate tú, andas todo rebelde ahí. Sí. Aún los demonios se nos sujetan. Estos hombres iban con la autoridad delegada de Cristo. Un demonio se va a sujetar solamente a un hombre o una mujer que esté bajo autoridad. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Mande? A la autoridad de Dios. Cuando una persona está sujeta a la autoridad de Dios, camina en obediencia, camina en santidad, los demonios se van a sujetar. Porque tiene la autoridad de Dios que respalda a ese hombre, respalda a esa mujer. Estos hombres, hermanos, estaban sometidos a la autoridad de Dios y es por eso que los demonios se sometieron a ellos. Mire, aquí hay principios hermosos para aquellos que les gusta la liberación y para que sepan y no se metan en líos, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 10, aquí ya terminamos, en Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús dijo, fíjese lo que dijo el Señor, su amo, su Señor, mi amo, Jesucristo, mi Rey, el que me compró a precio de sangre, me da estas promesas para mí y para ustedes también. El Señor dice, he aquí, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Usted sabe qué quiere decir cuando dice serpientes y escorpiones? ¿Sabe a qué se refiere? A demonios, espíritus malignos, a huestes espirituales de maldad. El Señor dice, he aquí yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Ahora, hermanos, ojo aquí. ¿Sabe usted lo que significa la palabra hollar? El Señor dice, he aquí yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, demonios de cualquier jerarquía. Solo que hay unos más difíciles que otros. La palabra hollar significa pisar. Eso significa, yo les doy autoridad de pisar, oprimir, maltratar y humillar. ¿Qué le parece? Esa es la autoridad que nuestro Padre nos da sobre los espíritus malignos. ¿Sí sabías eso? Esa es la autoridad que el Señor nos da, aún de humillarlo. Por eso dice, someteos a Dios, resiste al diablo y él se va a ir humillado. Si no pude hacerle nada, no pude, ve tú, trata, yo ya no pude, ya le hice y no pude. Humillado, avergonzado. Eso es hollar. La pregunta es, hermanos, ¿por qué si el Señor nos dio esa autoridad a nosotros para someter al enemigo, para oprimirlo?
¿por qué es que a veces Él nos oprime a nosotros? ¿Por qué es que a veces Él nos pisa, nos humilla, nos oprime y nos laza? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? La desobediencia, la falta de sometimiento. Hay gente que dice, anda de rebelde por allá, se congregaba, ya no se congrega, oren por mí, vengan, oren esto, el otro. Ve, ora, la oración no se le niega a nadie, pero tienes que decirle, si no te sometes a Dios, si no buscas de Dios, ese espíritu, así como salió, se va a meter otra vez. Y a lo mejor se trae 2, 3 más. Sale y toda a lo mejor dice, vénganse tú y tú, vénganse. Vénganse al party, al cabo aquí las puertas están abiertas de par en par. ¿Qué le parece? ¿Y sabe qué dice? He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza, brujería, vudú, esto, lo otro, santería, santa muerte, satanismo, sobre toda fuerza. Eso es lo que dice. Sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y sabe qué termina diciendo? Y nada. Me están haciendo esto, me están haciendo lo otro, me quieren hacer. Espérate, pero ¿por qué? Entonces Dios nos echó mentiras aquí, ¿o cómo está? A ver, algo está mal aquí. O el Señor nos mintió aquí. ¿O será que nosotros andamos abriéndole puertotas al diablo? ¿Qué cree usted, hermano? Y nada nos dañará. Le voy a decir una cosa, hermano. Yo tengo 20 años aquí en el Evangelio. Y un tiempo me quise ir para otro lugar, otro país, y me puse a trabajar mucho. Y después de que yo estaba bien activo en la obra de Dios, me metí a trabajar tanto, hermano. Trabajaba hasta 70 horas y ya no tenía tiempo para trabajar en las cosas de Dios. Inclusive hay veces que personas me llegaron a buscar. Una hermana una vez me buscó y me dijo que orara por ella. ¿Sabe qué? Yo dije, es que ando bien ocupado, no tengo tanto tiempo. Pues está el pastor allá, tiene que... Así. Y el Señor dijo, oh, sí. Ok. Entonces, ¿para qué te di los dones? Ok, los vas a esconder, los vas a guardar. Y un día encontré una cabeza de una gallina negra en la puerta de mi casa. Una bolsa. Es la única vez en 20 años que me ha pasado algo así. Andaba en desobediencia yo. Y tuve un ataque de brujería a las 3 de la mañana. Me atacó en sueños. Pero después de sueños entró en la realidad. Le voy a decir una cosa, nunca me había pasado algo así. Ese día mi hija se fue a dormir con mi esposa. Yo me quedé a dormir ahí en la cama de mi hija. Tuve un ataque en sueños. Fue un ataque de brujería en sueños. Y cuando despierto, es como una mano gigante que me levantó mi colchón de este lado y me lo sacudió así. Yo rebotaba arriba del sillón, arriba de la cama, rebotaba. Increíble. Me levanté asustado, hablando en lenguas. Empecé a guerrear así automáticamente. Tú empiezas a guerrear rápido. Y le dije a mi esposa, fui al cuarto con mi esposa y le dije, levántate. ¿Qué pasó? Levántate, le dije. Se metieron, alguien se metió aquí. Nos vinieron a atacar. Yo le dije a mi esposa, nos están atacando. ¿Quién? Es un ataque espiritual. Le dije, nos vinieron a atacar. Yo estaba así orando en lenguas. Esa es la única vez. Pero yo estaba en desobediencia. Yo estaba fuera de la voluntad de Dios. Cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, este versículo que aquí dice, nada los dañará, no se va a cumplir sobre tu vida. No se va a cumplir sobre tu vida. Porque tú le estás abriendo puertas al diablo.
Y Dios no tiene compromiso cuando tú estás en desobediencia. Yo me tuve que arrepentir, le pedí perdón al Señor, no sin antes el Señor me pasó por un proceso especial. Para que no se te olvide, mi hijo, ha de haber dicho el Señor. Y aquí estoy, por la gracia del Señor, sirviéndole al Señor. Si eres un cristiano sometido a Dios, hermanos, no hay diablo, ni diablito, ni diablote que te pueda tocar. Alabado sea Dios. Hermanos, para que el diablo pudiera tocar a Job, tuvo que pedirle permiso a Dios para que el Señor le quitara la protección y pudiera tocarlo. Ayúdeme por favor con un canto, por favor. Y el Señor se lo permitió, usted conoce esa historia, solamente porque había un propósito divino detrás de todo eso. Hay veces que el diablo nos busca hacer daño y el Señor dice: puedes tocar su vehículo. Te voy a demostrar que mi hija, mi hijo, mis hijos me aman más que ese carro y esa camioneta. Tócales el carro, tócales su troca, pero no los toques a ellos. No me los toques a ellos. Hasta aquí puedo ir. Y te voy a demostrar que ellos me aman con o sin, porque el amor de ellos, el amor de mis hijos, es un amor genuino. Ellos me aman con todo mi corazón. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a someternos a Dios. Si alguien quiere pasar aquí en este altar, está abierto. Suba por favor la música. Y si hay alguien que quiera orar a Dios, vamos a comunicarnos con el Señor. Dígale: Padre, gracias por esta palabra.